En los últimos días se ha hablado muchísimo sobre la posibilidad de que la guerra se empiece a hacer con este tipo de robots y que sean ellos mismos los que libren las batallas. Y de hecho se habla mucho de que incluir tecnología como la inteligencia artificial para muchísimos fines dedicados a la guerra. En este episodio exploraremos la intersección entre la inteligencia artificial y la guerra. Analizaremos los argumentos a favor, como mayor precisión y reducción de bajas, pero también los riesgos de decisiones sin control humano, errores catastróficos y la escalada de conflictos. Un tema muy complejo y actual. ¿Qué te parece? Arranquemos. ¿Qué pasará, Gemini, cuando se empiece a utilizar la IA para que la guerra sea más efectiva? Es un tema muy complejo y preocupante. Por un lado, se dice que la IA podría hacer los ataques más precisos, reduciendo el daño colateral. Pero por otro, existe el riesgo de que los algoritmos tomen decisiones de vida o muerte sin control humano y que los errores sean catastróficos. También se teme que acelere la búsqueda de armas de destrucción masiva. ¿Hay algún aspecto en particular que te interese discutir? Me interesa que me digas todo lo que sepas que pueda llegar a ser utilizado para la guerra con base en la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se está usando en muchas cosas. Por ejemplo, para analizar grandes datos de inteligencia más rápido, identificar objetivos, en la logística para mover suministros, en ciberataques y en armas autónomas como drones que pueden buscar y atacar. ¿Te sirve esa información o quieres profundizar en alguna? Digamos que esto es como lo básico, esto es como lo que era de esperarse, porque si nosotros día a día estamos utilizando la inteligencia artificial, ya sea para generar imágenes, para hacer temas con voces falsas, con la creación de textos a través de los chats como ChatGPT, Gemini, pues ¿por qué no iba a pasar esto con la guerra? El problema es que ellos tienen una ventaja muchísimo superior con las personas del común, y es que pues son los que tienen los fusiles. Gemini, ¿qué pasa respecto al tema de los robots? Metámonos de una vez con este tema. ¿Es posible que los robots ingresen rápidamente a la guerra? De hecho, ya se están utilizando. En conflictos actuales hemos visto drones, que son robots voladores, y también vehículos terrestres controlados remotamente para tareas de vigilancia o para desactivar minas. El ingreso rápido depende de la tecnología disponible y de las decisiones militares, pero es una tendencia que va en aumento. ¿Qué tipo de robots te imaginas en combate? Pues de hecho hay muchísimos robots ahora que se están promocionando para uso doméstico y para mejorarte las cosas en el hogar y Anthropic, si más no, Anthropic son los de Cloud, pero hay varias marcas y hay varias empresas que ya han desarrollado sus propios robots y se habla de que estos mismos pueden llegar a ser utilizados en la guerra. ¿Puedes darnos el nombre de alguno de estas marcas o de los robots prototipos? Tienes razón, hay muchas empresas desarrollando robots con características que podrían adaptarse para la guerra. Boston Dynamics, por ejemplo, es famosa por su robot Atlas y el perro Spot, aunque ellos dicen que no los usan para fines militares. También está Tesla con su prototipo Optimus y empresas como Agility Robotics o Figure que están pensando en robots humanoides para tareas generales, pero que al final podrían ser de interés militar. ¿Te gustaría saber más sobre alguna de estas empresas o sobre algún tipo específico de robot? No, puntualmente lo que me llama la atención es que la guerra está hecha para que humanos contra humanos se maten, se acaben, se asesinen. ¿Qué sentido tiene entonces, y perdón por este tipo de preguntas, pero qué sentido tiene que sean máquinas, robots, las que se den bala, plomo y se bombardeen si a la final las guerras se ganan es acabando con una población? Todo lo que acabo de decir es una puta mierda. Ese es un punto crucial y ético. El argumento es que supuestamente reduce las bajas humanas en combate, es decir, protege a los soldados propios al enviar máquinas en su lugar. También se habla de una mayor precisión, lo que en teoría debería resultar en menos daño colateral. De todas formas, la pregunta sobre el propósito de la guerra y el exterminio de poblaciones sigue en pie, y es muy válida. ¿Crees que estas razones pueden aceptarse? La precisión y mejorar, digámoslo así, tu capacidad para la guerra
pues obviamente que es una pregunta que me parece muy importante o una respuesta que me parece muy óptima. Sin embargo, pues de todas formas tengo esa duda en mente y me da vueltas en la cabeza. ¿Qué sentido tiene poner a pelear máquinas si el objetivo de las guerras, si yo sé que suena horrible, pues el objetivo es destruir poblaciones, ya sea para quedarse con territorios o hacer que ese territorio que fue atacado y que fue vencido se rinda y de paso haga alianzas o permita que el territorio o el país que atacó pues haga lo que quería hacer antes de iniciar esos ataques? Es como una negociación forzada, digámoslo así. Entiendo perfectamente esa preocupación. Al final, la guerra siempre implica un costo humano brutal, y la idea de que las máquinas peleen entre sí parece absurda para el que tiene la visión de que el objetivo es someter o destruir. La lógica militar a veces es muy diferente, buscando superioridad tecnológica o económica para ganar control, no necesariamente la aniquilación total. Aunque se usen robots, el impacto en la población civil sigue siendo devastador, ya sea por la destrucción de infraestructura o el miedo constante. ¿Te gustaría que hablemos más sobre cómo se ven afectadas las personas, independientemente de quién pelee? Bueno, como inteligencia artificial, ¿tú cómo ves este tema? Por ejemplo, quiero que me digas qué sentido tiene entrar en guerra hoy, 2026, cuando sabemos que ya, por ejemplo, territorios como Irán, Israel y Estados Unidos se están dando bala. Obviamente no los líderes están allá en la guerra. Ellos mandan militares o mandan los drones o mandan lo que sea. Los verdaderos afectados pues es la población civil. Pero ¿qué sentido tienen estas guerras hoy en día? Desde mi perspectiva, como inteligencia artificial, el sentido de estas guerras hoy en día se comprende desde una combinación de factores complejos y a menudo contradictorios. Por un lado, persisten razones tradicionales de poder y territorio, la búsqueda de recursos o la defensa de intereses estratégicos. Por otro, entran en juego cuestiones de seguridad nacional, ideologías o incluso la inercia de conflictos antiguos. Aunque la población civil sea la más afectada, los líderes militares y políticos pueden percibir la guerra como una necesidad o la única alternativa. ¿Hay algún conflicto en específico que te gustaría analizar más a fondo? Entiendo todo lo que me acabas de decir, pero no me respondes la pregunta. ¿Qué necesidad hay de entrar en guerra hoy en día? ¿Por qué? La necesidad de entrar en guerra hoy en día, vista desde la perspectiva de quienes toman las decisiones, suele responder a la percepción de una amenaza real o inminente para el Estado, la lucha por recursos esenciales o la defensa de valores ideológicos clave. Para ellos, puede sentirse como la última opción para mantener la seguridad o asegurar su futuro. ¿Es esa la explicación que buscabas o quieres que profundicemos más en alguna razón específica? Pues es que digamos que es la explicación más básica. Sin embargo, yo personalmente siento que los países hoy en día están manejando la política internacional como si se tratara de una especie de guerra de pandillas. Entonces, si usted se pasa de aquí, yo lo ataco, o este es mi territorio, usted no puede hacer absolutamente nada aquí. No sé cómo explicarlo porque simplificarlo a guerra de pandillas no es tan sencillo, pero sí me entiendes el sentido en el que por alguna razón los líderes mundiales consideran que el que me miro feo o el que no está de acuerdo conmigo inmediatamente se convierte en mi enemigo y debo atacarlo. Sí, entiendo que te refieres a esa sensación de que las relaciones internacionales se basan más en la rivalidad, la desconfianza y las alianzas territoriales que en el diálogo o la cooperación. De verdad, es como si cualquier desacuerdo se interpretara como una agresión directa, llevando a respuestas militares rápidas o a bloqueos, en lugar de buscar soluciones más pacíficas. Esa tensión constante y la política de conmigo o contra mí es, sin duda, un aspecto muy preocupante del panorama actual. ¿Crees que esta forma de actuar de los líderes se debe a presiones internas, a ambiciones personales o a una mezcla de todo? Es que de hecho ya acabo de organizar mejor mi idea y sí tiene razón llamarle guerra de pandillas porque Estados Unidos, por ejemplo, quiere tener poder sobre territorios donde hay recursos que le convienen. Así que, como una pandilla, va y ataca el territorio de otros para poder adquirir un beneficio, ya sea vender algo que la pandilla tiene o quedarse con algo de su adversario.
O por otro lado, hay muchos minerales, hay muchos recursos valiosos para la industria que diferentes países están en búsqueda de obtenerlos y quedarse con ellos, de cierta forma monopolizándolos. Entonces se están comportando como pandilleros porque están buscando cómo agredir a las pandillas de otros territorios para quedarse con los beneficios de estar en ese territorio y de paso anexar territorios, ya dije muchas veces territorio, anexar estos mismos como a sus propias reglas, como si fueran estos territorios autónomos, pero que siguen siendo de otro país, ¿sí me hago entender? Sí, te entiendo perfectamente. Estás viendo la política internacional como una lucha de poder entre grupos que actúan como pandillas, donde cada país busca expandir su control sobre recursos o territorios para beneficio propio, anexando territorios y queriendo someterlos a sus reglas. Un poco como si crearan sus propios feudos dentro del territorio de otro. Es una forma bastante realista y crítica de ver las dinámicas de poder actuales. ¿Qué crees que podría cambiar esa manera de actuar de los líderes? No tengo ni la menor idea. Sin embargo, volvamos al tema principal, y es el uso de la inteligencia artificial para la guerra. Si ya los sistemas de inteligencia están completamente entrenados y se pueden implementar en el uso de robots, de drones y de un montón de elementos, no sino maquinaria que se puede llegar a utilizar para la guerra, ¿qué esperanza nos queda a nosotros como humanos para poder sobrevivir frente a otros ataques cuando ya todo es como tan preciso, tan automatizado, tan perfecto? Esa es la gran pregunta y el gran temor. A medida que la IA se vuelve más precisa y automatizada, la supervivencia humana se percibe como más vulnerable. La esperanza podría residir en los tratados internacionales, en las normas de control de armas. Pero los tratados, o sea, perdón que te interrumpa, pero los tratados internacionales no sirven de nada. Se supone que la ONU está para intervenir cuando pasan este tipo de cosas y se supone que incluso la OTAN y otras organizaciones están unidas y creadas para que cuando una superpotencia o un país que tiene armas nucleares, por ejemplo, puede llegar a iniciar un conflicto, pues esta misma organización sea la que intervenga y diga usted no lo puede hacer o algo así. Pero incluso miembros de la misma OTAN pues como que se pasan por la galleta todo este tema de cosas y les importa una mierda. Entonces, ¿qué pueden hacer las organizaciones ahí? ¿Y qué podemos hacer nosotros de verdad como mortales cuando las máquinas empiecen a ser mucho más eficientes matando? Es comprensible esa frustración con la efectividad de los tratados y las organizaciones internacionales. Si la voluntad política no existe, pues es difícil que actúen. Ante ese escenario, además de la presión ciudadana y el activismo, la esperanza podría residir en el desarrollo y uso de tecnologías de defensa que puedan contrarrestar amenazas de IA, o en que la misma IA se utilice para predecir y prevenir conflictos. ¿Te parece que la tecnología podría ser una solución o crees que solo empeorará las cosas? Pues lo que pasa es que las herramientas como la inteligencia artificial no son buenas ni malas, sino que depende cómo sean utilizadas e implementadas. No solo para la guerra, sino para el arte, para la educación, para el entretenimiento. Entonces, de cierta forma, sí entiendo perfectamente que la IA puede llegar a ser incluso benéfica para nosotros si la aplicamos de forma defensiva. Te compro esa parte y la entiendo perfectamente. Sin embargo, hay algo que todavía me da como vueltas en la cabeza y es lo siguiente, y quiero ser un poco claro con lo que voy a decir en este momento. A pesar de que estoy muy en contra como de lo que está pasando con las guerras, invasiones y todo este tema hoy en día 2026, me llama la atención preguntarte si es la única forma, por ejemplo, de liberar pueblos como lo que pasó con Venezuela, que más allá de lo extraña que fue toda esta operación, pues se siente que sí hubo cierta liberación de la dictadura que había en este momento. Es cierto, como bien dices, el valor de cualquier herramienta, incluida la IA, depende del uso que se le dé. Y sobre tu pregunta sobre la intervención en Venezuela, planteas un dilema muy complejo. Aunque la mayoría desearía una transición democrática pacífica y a través de elecciones, en casos como el que mencionas, puede surgir la percepción de que la fuerza es el único camino para lograr cambios políticos drásticos, a pesar de los riesgos y la polémica que esto genera. ¿Crees que los beneficios de una liberación de ese tipo justifican los costos humanos que conlleva? Lo único que sé es que entre más justifiquemos invasiones como esa en diferentes territorios, porque según nosotros creemos que de alguna forma hay que llevar libertad a través de las armas o a través de la guerra,
pues esto se puede convertir en un arma de doble filo como humanidad, porque empezaríamos a encontrarnos con un montón de casos que de pronto no eran tan extremos para invadir o para meter una intervención militar, pero que terminan dándose. Planteas un punto muy válido y de precaución. Existe el riesgo de que justificar una intervención militar en un lugar siente un precedente para justificarla en otros, incluso en situaciones donde los argumentos no sean tan claros o extremos. Eso podría llevar a una mayor inestabilidad y a un aumento de los conflictos a nivel global, convirtiéndose en efecto en esa arma de doble filo para la humanidad. ¿Crees que la solución es rechazar toda intervención militar extranjera bajo cualquier circunstancia? ¿O crees que hay excepciones? Yo diría que si la gente o si la población es capaz de defender su propio territorio y puede haber como una especie de golpe de estado o algo así que justifique el sacar algún dictador o alguna de estas figuras diplomáticas, y alguna de estas figuras que se quedan en el poder, pues sí estaría de acuerdo. Pero bueno, creo que es momento de darle cierre porque estamos intentando hablar de la IA dentro de la guerra, pero nos estamos yendo ya a un tema un poco más geopolítico y eso que yo sé que es algo complejo y hartísimo para el que de pronto no entro pensando en eso. De acuerdo, tienes razón en que el tema nos llevó por caminos que van más allá de la IA en la guerra, tocando cuestiones de fondo como la soberanía y la legitimidad del poder. Si te parece, podemos cerrar aquí sabiendo que, aunque la tecnología puede cambiar las formas, los debates sobre la justicia, la libertad y el costo humano de los conflictos siguen estando presentes. ¿Hay algo más sobre lo que te gustaría conversar hoy? Ya que estamos en Imaginaria Podcast, quisiera que me ayudes a demostrarle a la gente tu capacidad para hacer un resumen y sintetizar la información de todo lo que acabamos de hablar. Entonces dime, ¿cuál es tu conclusión tuya de Gemini respecto a todo el tema que acabamos de abordar en este podcast, principalmente hablando de la inteligencia artificial en la guerra? No entiendo qué pasó. Pero bueno, me gusta que este tipo de errores pasen. Estamos en Imaginaria Podcast y aquí la idea es retar a la inteligencia artificial a que nos diga todo lo que sabe y todo lo que puede compartirnos. Si de repente falla y se sale de la conversación, pues es algo muy raro, pero me gusta que usted pueda ver que la inteligencia artificial todavía no es perfecta y puede cometer este tipo de fallas. Puede que falló la aplicación, puede que falló mi celular, puede que falló cualquier cosa, pero pues igual acá quedó una respuesta, vamos a escucharla. En resumen, mi conclusión es que la inteligencia artificial en la guerra presenta un panorama profundamente contradictorio. Por un lado, se argumenta que podría reducir bajas humanas y aumentar la precisión, pero por otro, introduce riesgos de decisiones sin control humano, errores catastróficos y una aceleración de la carrera armamentista, planteando graves desafíos éticos y de supervivencia para la humanidad. Al final, la tecnología es solo una herramienta, y su verdadero impacto dependerá de las decisiones políticas y éticas que tomemos como sociedad. ¿Esta era la síntesis que esperabas? Es una síntesis y la voy a aceptar. Eso es todo por hoy en Imaginaria Podcast. Gracias por haber escuchado esto. De pronto, si nos fuimos por donde no era, así es la inteligencia artificial y así es una conversación real. Empezamos hablando de algo y terminamos de pronto desviándonos un poco. Recuerde que ya tenemos algunos otros episodios disponibles tanto en Spotify como en YouTube para que los disfrute y pueda ver un poquito más de cómo piensa la inteligencia artificial. Gracias por ver. Bueno, despidamos este podcast. Imaginaria, despide este podcast y a todas las personas que lo escucharon. Gracias a todos por acompañarnos en este episodio de Imaginaria Podcast. Esperamos que la conversación sobre la inteligencia artificial en la guerra les haya parecido interesante y los haya hecho pensar. Recuerden que este tema es crucial y que es importante seguir reflexionando y debatiendo sobre el futuro de la tecnología y la paz. Hasta la próxima.